Madre Cándida, tras pasar durante muchos años por una depresión y habiendo tenido en mi infancia y la de mi hermano algunos intentos de suicidio, finalmente la noche del 15 al 16 de diciembre del año 2009 se quitó la vida. Hubo una oración que a mí me ayudó y es el Salmo 23. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Rezar aquello minutos antes de que llegase el médico no era una oración mía de tengo la fuerza, tengo la fe, no me va a pasar nada, le pasa lo que le pasa. Es una oración que hace Jesús conmigo. A mí me ayudó a también conectar esa realidad, esa petición de que tú tienes que estar conmigo en esto. Wow. Tienes que estar conmigo. Me lo has dicho. Tienes que estar conmigo. Y eso, obviamente, se volvió realidad. Javier, bienvenido a mi casa. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. Yo no sé cosas de Dios, obviamente no he buscado, ¿no? Pero justo ahora se está hablando mucho acerca pues, del suicidio de un sacerdote. Ha provocado muchísima consternación en el ambiente de iglesia porque, bueno, uno sí que le llama la atención, ¿no? O sea, el drama del suicidio nos golpea, pero cuando se trata de un sacerdote como que nos hace muchísimo como más ruido. Y hay como, a raíz de eso, como que yo he leído mucho en redes sociales como esa invitación a no olvidarnos de la humanidad de los sacerdotes, ¿no? Que también hay una fragilidad, que también hay que cuidarles. Y yo, pues viendo toda esta noticia, ¿no? Desgarradora, yo pensaba, wow, qué importante es saber que no solo los sacerdotes, sino los católicos, la gente de fe, los cristianos, que se supone que vivimos en la esperanza, ¿no? Que creemos en la vida eterna, que deberíamos ser felices, ¿no? No estamos exentos de sufrir algo así, ¿no? De estar golpeados por una historia, en primera persona o en tu entorno, por un drama como ese. O sea, tenemos una humanidad, tenemos una fragilidad. Y una cosa es la fe, pero otras cosas están, o sea, no se contradice, ¿no? Que a veces podemos verlo como casi un tabú dentro de la iglesia. Entonces, te he invitado a ti, Javier, porque, bueno, tú tienes una historia muy, muy personal acerca pues, del suicidio, ¿no? Y a partir de esa historia me gustaría, sé que también has profundizado mucho, ¿no? Has tenido un proceso de reconciliación y a partir de ese proceso de reconciliación sé que has sacado muchísimas ideas muy valiosas para ayudar a muchísima gente, ¿no? Y todas ellas se concretan de alguna manera en un libro, que luego hablaremos de él. Entonces, nada, quería preguntarte, Javier, quién eres, ¿no? Y por qué has sacado este libro, ¿no? ¿Qué tiene que ver con tu vida? Bueno, pues este libro dicen que para ser alguien en la vida o para realizarse hay que plantar un árbol, sí. Escribir un libro y tener un hijo. Sí. Me falta lo del árbol, ¿no? Creo que he empezado por lo más complejo, que son los hijos. Soy esposo y padre de familia, tengo un niño de 4 años y medio y otro en camino, Dios mediante. Y bueno, la historia de este libro, y que forma parte de la historia de mi vida, uno de los capítulos probablemente más duros, pero que gracias a Dios más cargados de esperanza, ha sido el suicidio de mi madre, que ocurrió hace ahora en diciembre 16 años. Mi madre Cándida, tras pasar durante muchos años por una depresión y habiendo tenido en mi infancia y la de mi hermano algunos intentos de suicidio, finalmente la noche del 15 al 16 de diciembre del año 2009 se quitó la vida. Y bueno, este golpe, este drama humano, es también un drama en un contexto, en una familia de fe, porque aunque muchos jóvenes, y es una invitación importante, ¿no?, de que cada joven y cada persona tiene que hacer un encuentro personal con Jesucristo, la realidad es que la familia y las creencias familiares se transmiten, ¿no? Y yo lo cuento así porque yo tengo fe gracias a mi madre. Y gracias a Dios, esa fe, a pesar de la dura prueba de la falta, la pérdida de mi madre, y en este contexto tan doloroso y complejo, fue también una prueba de fe de la que
gracias a Dios, pues hemos sobrevivido, ¿no? Que es como a veces se nos menciona a los que padecemos en tercera persona el suicidio de un ser querido, los supervivientes, ¿no? Y así, en un brevísimo resumen, Wow. es lo que me ha traído aquí. Wow, Javier, muchas gracias por compartirlo, de verdad. Una pregunta, Javier. Vosotros erais una familia católica practicante, ¿no? Sí, O sea, o digamos normal, o sea, que creía tú. Yo quería preguntarte qué ocurrió dentro de ti aquella noche, ¿no? En aquel suceso. ¿Qué se quebró? ¿Qué se desarmó dentro de ti para que luego tuviera que, bueno, con la ayuda de Dios, volver a reconstruirse, ¿no? todo. Es que en cualquier circunstancia yo creo que perder una madre siempre es doloroso, ¿no? Luego es cierto que las circunstancias concretas, ya no solo el suicidio, sino la depresión que durante muchos años mi madre había tenido, a mi hermano, a mi padre, pues nunca, creo, no, teníamos presente de forma activa, de forma de casi leerlo en las paredes, la posibilidad de suicidio, ¿no? Que eso, por desgracia, en muchas familias sí que está y sí que ciertamente provoca un estado de hipervigilancia que puede ayudar a intentar evitarlo, ¿no? Pero ese es un proceso, el de concienciarte de la posibilidad de suicidio, que es muy complejo, porque en el fondo tienes que aceptar una realidad terrible, y es que una persona a la que tú quieres, y en mi caso, una persona que te ha dado la vida, y que te ha cuidado, que te quiere, se quiere ir. Por tanto, yo creo que lo primero que se rompe es el suelo, ¿no? Digamos, el sostén de un hogar, del hogar que había construido mi familia, estaba muy sobre los hombros de mi madre, ¿no? Y caminar sin suelo es imposible. Por eso mi madre no falleció al momento. Contexto, yo me acosté, le di un beso de buenas noches, cosa que por desgracia ya no era tan recurrente, y mi padre trabajaba de noche, y a la vuelta se encontró esto, ¿no? Gritos, dolor, llamadas a urgencias, llega la ambulancia, no ha fallecido, pero se la llevan todo lo rápido que pueden, y detrás vamos mi hermano y yo, eso, mi padre y yo, llamamos a mi hermano que ya no vivía en casa, y ya en el hospital es donde nos comunican. Por eso no es... esto lo digo porque muchas veces el suicidio puede tener tantas variantes que también pueden explicar luego las primeras consecuencias emocionales, Okay. ¿no? No hay un shock inicial porque, digamos, como que te ha preparado la propia realidad, no es del está viva a está Sí. muerta, sino que hay un pequeño impasse Sí. de ¿y si sobrevive? ¿No? Pero ya cuando vuelve el doctor para comunicarnos que no ha sobrevivido, pues de repente se hace no un shock de ya no siento ni padezco, que es un típico shock emocional de que Como un bloqueo, ¿no? puedes estar incluso durante semanas sin enterarte de la película, sino un vacío interior de ¿y ahora qué? ¿Por qué? ¿Y ahora qué? Enseguida. ¿Por qué hacia el pasado y ahora qué hacia el futuro? Sin embargo, hay creo que una primera cuestión que a mí con el paso del tiempo me ha ayudado a comprender por qué no tomé el típico camino que tomo yo cuando algo no lo comprendo, cuando algo me frustra, cuando algo me enfada. Yo aquí sentado tranquilamente con un vaso de agua, Claro. un entorno así muy tranquilo, parezco un tipo bastante tranquilo. Mentira, ¿eh? Soy alguien bastante irascible, no vayas en patinete eléctrico por donde no debes, no cruces en coche mal un paso de cebra, cosas fáciles Sí. o no tanto que a mí me sientan mal, que me hacen reaccionar, cuidado con el fútbol o a veces también con la política. Soy una persona muy reactiva a veces, ¿no? Entonces yo creo que
lo más lógico es que yo me hubiese arrancado Explotado, la camiseta, sí. gritar de rabia, golpear lo primero que pillaba o a quien primero pillase, ¿no? Porque... Sí, echar la culpa, ¿no? Y enseguida, efectivamente, echar la culpa. Y sin embargo, tampoco, digo, hubo un shock emocional, pero sí un pararse y poder empezar a asumir el dolor. Ok. ¿Por qué creo que actué así? No por mérito, sino por una gracia. ¿Cuál es esa gracia? La que yo sospecho, bueno, sospecho queda un poco feo, tengo la certeza de que hubo una oración que a mí me ayudó, y es el Salmo 23. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Rezar aquello minutos antes de que llegase el médico, no era una oración mía de tengo la fuerza, tengo la fe, no me va a pasar nada, le pasa lo que le pasa. Es una oración que hace Jesús conmigo. Ok. Cuando luego, pues, estudiando de mucha gente que sabe, por supuesto, más que yo de teología, hablan de que los salmos son rezados a Dios y en Jesucristo rezados por el mismo Dios. A mí me ayudó a también conectar esa realidad, esa petición de que tú tienes que estar conmigo en esto. Wow. Tienes que estar conmigo. Me lo has dicho. Tienes que estar conmigo. Y eso, obviamente, se volvió realidad. O sea que no hubo un momento de enojarse con Dios, de decir... Bueno, también me imagino que hubo una montaña rusa también de emociones. En ese primer momento, no. Ok. Y es fundamental, porque también es fundamental el que llegue el momento del, bueno, ¿dónde estaba yo? Claro. ¿Dónde estaba mi padre? ¿Dónde estaba mi hermano? ¿Qué pasó con los médicos, el diagnóstico, el psiquiatra, no sé qué, no sé cuántos? ¿Dónde estaba Dios? Y ese momento tenía que pasar. Claro. Tanto para mí como para el propio Dios, ¿no? Como que cuenta con ello, ¿no? Cuenta con ello. Y el Padre cuenta con la oración de Jesús en el huerto de los olivos. Y él, ya sé que no es posible, ¿no? Pero este cáliz he de beber. Lo que pasa es que en ese primer momento no, y fue algo muy, muy providente, porque en ese primer momento lo que más tenías era que beber y dolerte. Sin más que no intentar responder a preguntas que no tienen respuesta, que es una de las principales complejidades que tiene el suicidio. Y que incluso en el caso de mi madre es algo un poco más sencillo de entender, en el sentido de había un diagnóstico psiquiátrico, había una progresión de la enfermedad, una claro, porque hay progresión ocasiones que son una sorpresa. Efectivamente, no parecía haber señales. Esto de las señales de alerta, claro, en familias, en contextos de hipervigilancia, las señales las pillas, aunque también hay que tener cuidado, porque también la persona que busca, desgraciadamente, dejar de sufrir a través del suicidio, también las aprende. Claro. Decir, no voy a tirar por aquí, pero cuando no hay señales o las ves a posteriori, te destroza. Sí. Porque te destroza la pregunta, ¿cómo no fui capaz de ver esto? Y ahí entra la culpa. Y aquí entra la culpa, efectivamente. De todo lo que nos pasa a los seres humanos buscamos culpables, desde Adán y Eva, ¿no? Adán ha sido Eva, Eva ha sido la serpiente ha dicho sí, bueno, que soy el demonio, entonces he sido yo. Pero, y en el caso de la muerte, la culpa a veces tiene... no es personal. Un cáncer, un accidente de tráfico, aunque bueno, luego hay condicionantes, un exceso de velocidad, una tasa de alcohol, un cruce, una enfermedad degenerativa, la vejez, bueno, la culpa, pues... Pero claro, en el caso del suicidio, echar la culpa a alguien, primeramente el agresor y la víctima es la misma persona. Y la primera culpa suele acabar dirigiéndose hacia la propia persona que se suicida.
De ahí que muchas familias, muchas personas que atraviesan el suicidio de un ser querido, lo primero que se produzca es una reacción de rencor, de cómo has sido capaz de hacerme esto, no te lo puedo, pues, bueno, me cuesta perdonar esto, ¿no? Claro. Aunque bueno, luego, claro, depende del contexto de la persona, si tú más o menos sabes por dónde, Sí. qué razones Podían pueden llevarle. llevar, pues ya vas Sí, vacilando. hilando y ya vas redirigiendo las culpas, ¿no? Dónde estaba tal, dónde estaba cual, dónde estaba el psicólogo, el psiquiatra, no estaba, dónde estaba uno mismo, Claro. dónde estaba Dios. En general, bueno, por pura sobreprotección muchas veces podemos intentar escudarnos y echar la culpa a todo el mundo, menos a nosotros mismos. De hecho, es una cosa muy común hoy en día. La culpa es de todos menos de mí, ¿no? Eso lo hacen mucho los políticos. Sí. Por ejemplo. Sí, hace poco estaba viendo la tele y Pero, justamente eso. pero luego, claro, luego y según la personalidad de cada uno, porque hay gente que de todo se echa la culpa a sí mismo, ¿no? Sí, Entonces, también está eso. Al revés, pues claro, también es dónde estaba yo. No solo en el momento, en los momentos previos, sino la memoria va para atrás. Sí. La memoria va para atrás, ¿no? Y en casos sobre también la influencia que tiene uno en las enfermedades mentales, juega un papel, ¿no? Que esté bien esta persona depende de mi trato con ella o no. Claro. Depende de los enfados propios, de la crianza del niño pequeño, preadolescente, adolescente, joven, estudiante universitario. ¿De qué depende, no? Ahí, en la historia mía, tiene unas derivadas, pero la de cada suicidio también tiene muchas otras, ¿no? En mi caso, yo de pequeño pues, quería estudiar psiquiatría o psicología para curar a mi madre. Y yo lo pensaba así. De hecho, después de uno de los intentos, cuando era más pequeño, mi madre estuvo un tiempo fuera, venía una prima mía a cuidarnos y a ayudar a mi padre. Mis notas en el colegio mejoraron espectacularmente, ¿no? Luego caí, claro. Porque había una certeza de voy a hacer todo lo mejor posible para que mi madre esté bien, ¿no? Y voy a ser quien la cure. Me di cuenta de que, bueno, eso, sobre todo en la adolescencia, que con sobrevivir teníamos suficiente. Aunque luego, ciertamente, pues estudié psicología, entré a la carrera de psicología, dándome cuenta enseguida de que no tenía que ser el psicólogo de mi madre, tenía que ser su hijo. Y aunque pudiera parecer al revés, era más difícil ser su hijo. Mentalmente podría ser más fácil sacar una carrera y comprender lo que le pasaba a mi madre. Pero yo no lo tenía que comprender como un psicólogo. Yo lo tenía que comprender, vivir, como un hijo. Abrazar y amar como un hijo. Lo cual también... Esa reflexión, Javier, ¿llegó a tiempo o llegó cuando ya tu madre había partido? Llegó después. Ok. Llegó después. Llegó después incluso de mi madre fallecida de cuerpo presente. El último beso que di a su cuerpo lo hice con la promesa de acabar la carrera. Okay. Algún problema económico, un tema de voy a poder, no voy a poder, y mi firme voluntad de acabar la carrera. No tanto la comprensión posterior que he ido haciendo de, aunque mi madre haya fallecido, yo sigo siendo hijo. Y es fundamental, porque para esa cuestión de reconciliación, de asumir esa filiación, yo tenía que comprender el suicidio de mi madre, no solo como un estudiante de psicología y ahora licenciado, sino como hijo. Y abrazar, de alguna manera, esa maternidad que quienes creemos en la vida eterna sabemos que persiste. Exacto. Y persiste porque estoy aquí, porque estoy vivo, ¿no? Sí. Y aunque ya no, ella sigue presente, ¿no? Y Javier, me imagino que todas estas reflexiones que nos estás dando han tenido un proceso, ¿no? ¿Hubo algún momento en concreto que resurgiste de un poco de
que te levantaste, alguien te levantó, una persona que te ayudó a empezar a entender con otra mirada las cosas. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo empezó esa reconciliación? Ciertamente no hubo un momento, como te comentaba Bárbara, en el que yo desapareciese de la iglesia. Sí. No. Y de hecho, pues fue algo que también me mostró la naturaleza maternal de la iglesia. Esa iglesia a la que mi madre muy cabezonamente había dedicado su tiempo para que en la adolescencia de mi hermano y mía no fuese la típica adolescencia Claro. de volamos, ¿no? Sí. De estar, de tener un grupo, de tener una parroquia, de tener gente que nos cuidara. Esa gente fue la primera que llegó tanto al tanatorio, al hospital, al tanatorio, cientos de llamadas. Ese día primero y los posteriores. Había una presencia viva de una iglesia que rezaba y lloraba conmigo. Y para mí eso fue fundamental, fundamental. No simplemente como una cuestión de venimos a ayudarte, a consolarte y a darte las pautas para sobrevivir. Claro, no al como duelo los expertos de... No tenían ni idea. O sea, y ya, es que me lo han dicho. Tampoco teníamos aquí un curso un curso online, como el que luego hablamos. Sí. No habíamos leído un libro. No tenían. Veníamos a abrazar. Tenían una presencia. Sí. Y esa presencia para mí fue fundamental. Fue fundamental el que me explicaran lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica sobre el suicidio. ¿Y qué dice? Es una buena pregunta. Vale, sí, te lo sí. Te lo busco, sí, te lo busco y te lo leo Perfecto. porque desgraciadamente mucha gente no lo conoce. Y esto es algo que es muy peligroso, incluso no solo fuera de la iglesia, sino también dentro de la iglesia. Sí. O sea, yo reconozco que al menos en el ambiente de iglesia donde yo me he desenvuelto, pues poco y nada de este tema. Fíjate que ayer en redes sociales un sacerdote, pues sobre este caso tan triste que hemos conocido recientemente, decía, mi opinión es que tal. Digo, bueno, tu opinión es muy válida, pero tu opinión está respaldada por el catecismo. Claro. Y esto es muy importante porque la fe y la doctrina ética y la perspectiva antropológica sobre las realidades del mundo no solo dependen de nuestras opiniones, sino dependen de algo más grande y, como creemos, ayudada por el Espíritu Santo. Sí. Está claro, como todas las realidades humanas, el suicidio no siempre ha tenido una perspectiva tan integral como tiene ahora. Okay. Pero también está claro, y tenemos que defenderlo con uñas y dientes, de que como cultura, la cultura cristiana no ha sido la que peor ha tratado el suicidio. Porque la cultura cristiana dice y sigue diciendo que el suicidio es pecado. Otras culturas dicen que el suicidio está bien. Yo creo que aquí hay una ruptura de nivel bastante grande. Y que a la hora, como dicen muchos expertos, a la hora de evitar el suicidio, de que las personas tengan cierta conciencia de que está mal, ayuda mucho más el saber que el suicidio es pecado que el suicidio es un acto de honor. Total. Cosa que, por otro lado, en nuestra sociedad cada vez más secularizada sí que se está colando. Se dialoga con esa idea. La muerte digna, de hecho. Entonces, el suicidio tiene que seguir siendo pecado porque es un acto que va en contra de la voluntad de Dios, que quiere que el hombre viva, la voluntad, el propio instinto de supervivencia, de la persona. Y hace daño a otras personas. Lo que pasa es que la Iglesia siempre ha distinguido entre persona y acto. Luego ya la cultura, a la hora de integrar lo que la antropología cristiana ha ido también desarrollando, ha tardado. Hemos tardado, claro, porque se va desarrollando a lo largo de los siglos y las sociedades van creciendo. Lo último que dice la Iglesia, en los puntos 2281 hasta el 2283, aunque incluyo el 2280, es, primero, que cada cual es responsable de su vida delante de Dios, que se le ha dado, aunque Él es el dueño. El suicidio contradice la inclinación natural del ser humano a conservar y perpetuar su vida. Es contrario al justo amor de sí mismo, ofende al amor al prójimo, rompe injustamente los lazos. El suicidio es contrario al amor de Dios.
es que el suicidio hace daño. Y como hace daño, no puede dejar de ser pecado. Pero una cosa es el suicidio como pecado y la persona que se suicida como pecador. Ahí va. Si el suicidio se comete con intención de servir como ejemplo o como intención de matar a otras personas, Sí. evidentemente es todavía peor. Sí. Y aquí ya la gran pregunta, ¿la persona que se suicida es plenamente consciente, libre y lo hace asumiendo todo esto y todas las implicaciones morales, todas las implicaciones espirituales que tiene tanto para sí mismo como para otros? Y aquí, pues, hombre, no lo sabemos. Incluso personas que, por un acto de poner fin a su vida, la gente que ya está pidiendo la eutanasia, etcétera, es bueno, pero ¿qué hay detrás? ¿Está queriendo dejar de vivir o está queriendo dejar de sufrir? Claro. Es Que es una diferencia importante. Importantísima. Lo que dice la Iglesia es que los trastornos psíquicos graves, la angustia, el temor grave de la prueba, del sufrimiento, de la tortura, pueden disminuir la responsabilidad del suicida. Cuando la voluntad no está ordenada con todas las posibilidades. Cuando una persona tiene ya pensamientos muy intrusivos acerca del suicidio, pensamientos en túnel donde no ves otra alternativa, cuando ya tienes, por la propia relación del trastorno psíquico, como puede ser una depresión o un alcoholismo, una drogodependencia o trastornos psicóticos graves, realmente es una decisión. Claro. Realmente es una decisión libre y voluntaria. La Iglesia, como ningún psicólogo, el más ateo de los psicólogos o de los psiquiatras, podría reconocer es qué porcentaje de responsabilidad tiene. Lo que no tiene el ateo sí que lo tenemos nosotros. La perspectiva de que no podemos juzgar el corazón, el alma de una persona, pero Dios sí. En ese juicio final, ¿no? En ese juicio que tiene cada uno y en la que lo que nos dice la Iglesia y lo que nos dice los testimonios de muchos santos es que no debemos desesperar de la salvación eterna de aquellas personas que se han dado muerte. Dios puede haberles facilitado por caminos que Él solo conoce la ocasión de un arrepentimiento salvador. La Iglesia ora por las personas que han atentado contra su vida. Y digo atentado, lo dice el catecismo, no solo por las personas que ya se han suicidado, sino por las personas que lo intentan. Claro, decir, que son muchas, ¿no? Que son muchísimas. Wow, o sea que aquí entramos al misterio de la misericordia de Dios, ¿no? Ese juicio final de un Dios que es el dueño de tu vida, ¿no? Que es el gran juez, pero que a la vez siempre con el relato del Evangelio y en el Antiguo Testamento ha dejado como revelarse como un Dios misericordioso. Tú con tu historia, Javier, ¿cómo te viene como cómo te impacta a ti esa revelación de que Dios también es misericordia, ¿no? Pensando también en tu madre. Bueno, primero lo teórico y luego que hay que llevarlo a la práctica. Bueno, tú que ya eres madre y hemos tenido una madre o personas que de forma muy maternal a veces nos han dicho cosas por nuestro bien, buenas, pero como de una forma muy vehemente. Sí. Como de que si te pillan de mal humor igual no las escuchas bien, ¿no? Una de las llamadas este mismo día del suicidio de mi madre fue de una consagrada que me explicó el catecismo, mucho más resumido que yo, que me voy por las ramas, pero solo para decirme: tu madre estaba enferma, no se te ocurra pensar que tu madre se ha condenado, no se te ocurra pensarlo, porque eso lo va a utilizar el demonio y lo va a utilizar luego, como he ido entendiendo, el propio proceso de culpa. Si hay una sospecha o una negación de la posibilidad de salvación, es peligrosísimo. Ya no solo para la fe, que evidentemente, ¿cómo vas a creer en un Dios que sostiene tu creencia, que ha condenado a tu madre enferma de no sé cuántos años con una depresión? Es que es muy duro luego ir a misa y cantar Nadie te ama como yo, ¿no? Preciosa canción, por otro lado, ¿no? Pero claro, mira la cruz, sí.
Pero yo miro mi cruz. Claro. ¿Y mi cruz qué es? Que mi madre se ha suicidado, pero si yo vivo mal ese proceso, también mi cruz sería: mi madre se ha suicidado y Dios no la ha perdonado. Joder, Te hundes. ¿cómo te duermes por las noches, ¿no? Por eso yo creo que esa primera llamada de esta mujer fue maravillosa. Wow. Fue maravillosa. Además, en un contexto donde yo ya estaba en el anatómico forense, ya había hablado con la psiquiatra del anatómico para... Sobre todo una de las frases que más me ayudaron es: cuidado con las culpas innecesarias. Para luego ya poder hacer ese duelo. Ese duelo que necesariamente tiene que pasar. No tanto por el yo o tal persona tienen la culpa, sino la posibilidad de los grados de responsabilidad. Okay. En cuanto a el estado psicológico de mi madre. Todos podemos tener cierta influencia en el estado de las personas, ¿no? Como dicen, otro de los, digamos, mitos buenos acerca del suicidio es que el suicidio no es culpa de nadie, pero sí es responsabilidad de todos. ¿En qué sentido? Porque la culpa insana, esta culpa de que no te llega la responsabilidad, pero parece que eres tú también culpable, puede ser peligrosa. Y al final nos encierra más en el silencio por miedo, o nos encierra en la inquina. Echarle la culpa de un suicidio a la propia persona que se ha suicidado, desde luego no ayuda a hacer un duelo apropiado. Porque siempre vas a tener presente que esa persona te ha hecho un daño terrible e irremediable. Irremediable, pues evidentemente hay un punto irremediable, y es que esa persona no va a volver. Pero hay cicatrices que cierran bien y otras que cierran mal. Cerrar una herida con rencor es como si no se te caen los puntos, como no puedes. Asumir que hubo cuestiones que influyeron negativamente y otras que influyeron positivamente es muy importante. Es decir, claro que yo puedo pensar: joder, es que yo de pequeño, de adolescente, pues sí le montaba algún pollo a mi madre, tal. Sí, no es verdad. Mi hermano, mi padre y tal problema que tuvo con su familia, bien. Y también tengo que poner en valor las cosas buenas. Lo que se desvivía mi madre por nosotros. Que eso es un factor también de protección, ¿no? Es decir, pues, si hubiésemos cortado la relación, es decir, no te aguantamos con lo tuyo, tú tal, pues evidentemente el grado de culpa sí que sería mayor. Y en esto, cada familia, cada proceso de duelo complejo por suicidio tiene que hacerse esas preguntas. Tiene que hacerse esa pregunta, ¿no? También para sanar en la medida de lo posible y para reparar en la medida de lo posible. Claro, el daño que hiciste se reparó a tiempo o no, pero el grado también de responsabilidad de la propia persona que atenta contra su vida. Los grados en porcentajes, tanto si eres de ciencias o de letras como yo, no podemos medirlos. Las personas que tenemos fe sí que conocemos al Señor del tiempo, que mide los corazones, que mide y mira todo con misericordia. Y que de un mal, de muchos males, saca muchos bienes. Esa es nuestra esperanza. Y es una esperanza que yo he tenido la fortuna, la gracia de ver como fruto. De que en mi dolor también había una pregunta: ¿qué sentido tiene que yo viva esto, Señor? Claro. Ahora, tiene mucho sentido. Claro. No, que tenga sentido no quita que es algo bueno. Que alguna persona muy bien intencionada, claro, entonces fue... No, a ver, claro, como que si Dios quería que pasara eso. Claro, el suicidio de mi madre fue terrible. Cada suicidio, cada muerte, cada sufrimiento es terrible. Dios no lo quiere. Otra cosa es que lo aproveche. Y otra cosa es que lo permita porque hay un plan mayor del que ya nos enteraremos. Y cuando nos enteremos, ojalá todos en el cielo con nuestros ángeles ya diremos: pues mira, no ha quedado mal, ¿no? Sí. Pero mientras tanto, en esta vida sé que ese proceso, cuando hay un suicidio, se hace con una esperanza.
O sea, como que entiendo que todo este proceso un poco de sanación, ¿no? Donde se implican pues, ayuda psicológica, psiquiátrica, humana, por así decirlo, tiene que estar envuelta en esa certeza de la misericordia de Dios que no solamente se aplica a la persona que se ha ido, sino también a ti misma, ¿no? Y Claro. que te ayuda a poner en balance eso que a lo mejor pudo haber sido tu responsabilidad, pero eso también que hiciste que las cosas vayan bien, o sea, como que te ubica, ¿no? Como que Claro. la misericordia también te ubica en tu lugar, ni más arriba ni más abajo. O sea, te dice, bueno, yo estuve aquí, vale, ¿y ahora qué? ¿No? Claro. Porque además la culpa, y yo suelo acudir a la imagen de como una niebla, no envuelve solo el pasado, no envuelve el futuro. Ya, ¿no? claro. Uno de los, digamos, mitos o peligros que tiene el duelo por suicidio, sobre todo, aunque hay otros duelos que también, es que cree que no tienes... Acabas pudiendo pensar que no tienes derecho a ser feliz. Que de hecho, cuando tienes en tu vida momentos de felicidad, te golpea de repente la culpa y es, no, tú no. Ok. Aquí pasó esto y tú hiciste o tú no hiciste, etcétera, ¿no? Incluso, sobre todo cuando hay duelos por suicidio en el que ha habido intentos, ha habido crisis, ha habido visitas a urgencias, Sí. ingresos, no ingresos, te llevo con tal, te llevo con no sé qué. La calma que se produce después de tanto estrés también provoca culpa. Claro. De, jolín, ahora estoy tranquilo. Claro. Ya, pero es que esa tranquilidad es una tranquilidad de cementerio. Esa tranquilidad golpea. Sí. En primer lugar, te sientas, respiras, empiezas a dormir y te preguntas por qué duermo. Si ya no tengo a quien cuidar para que no se muera. Eso pasa también cuando en proceso de muerte, Sí. después de mucha una enfermedad sufrimiento, de una larga. enfermedad larga, etcétera, ¿no? De que te deja un pozo, ¿no? Sí. La sombra de la culpa, el problema es que es eso, no te deja ver también el futuro y no te deja ver los pasos que estás haciendo. Para mí escribir el libro ha sido fundamental porque aunque yo ya había hecho pues ese proceso de sanación y ya llevaba una vida normal, sí me iba dando cuenta de que hablar del suicidio daba pie a muchas conversaciones muy profundas y ya el Señor me estaba diciendo, oye, por aquí tienes que hablar de ello, ¿no? A ver, háblame un poco de eso. ¿Cómo fue tu futuro? No, o sea, el para qué de ese acontecimiento. Para qué, eso es. Yo no, vamos, a mí me dicen el 20 de diciembre, a 4 días después del suicidio de mi madre, que iba a escribir un libro y que iba a estar ahora mismo hablando contigo hoy. Reacciono como digo antes, que bueno, no se pueden decir tacos. Habría dicho que es impensable, ¿no? Pero sí me iba dando cuenta que primero que yo no silenciaba esto. Ok. Que es una reacción muy común. Se ha suicidado una persona, ¿no? Miedo, una excesiva prudencia, que también hay que tener, que el suicidio golpea a muchas personas y yo entiendo perfectamente que haya gente que diga, oye, no quiero que todo el mundo hable del suicidio de un ser querido, de mi ser querido. Claro. O sea, lo que decíamos, entiendo perfectamente que haya gente que diga, oye, ahora que tristemente se ha suicidado un sacerdote, vale, oremos, lo primero, recemos y acompañemos bien, pero tampoco sea vamos a hacer 400.000 reflexiones acerca de la vida del sacerdote. Calma, porque cada circunstancia, cada vida es única y irrepetible y sabemos además muy poco. Pero sí que es cierto que a ese tabú, a ese miedo al estigma, pues a mí no. Vamos, que yo... No te brotaba. Oye, ¿qué le ha pasado a tu madre? Se ha suicidado. ¿Para qué te voy a decir otra cosa? Si mi madre no tenía un problema de salud, tipo un cáncer, o no le ha atropellado, no se ha caído, ha tenido un accidente, ¿no? Fíjate, esto es una realidad. Los datos de suicidio en España, como en cualquier otro país, están mediados por los suicidios reconocidos. Pero hay accidentes de tráfico, accidentes domésticos que pueden ser perfectamente de suicidio. Hay gente muy torpe, lo entendemos. Sí, pero ¿hasta qué punto hay una torpeza o hay una voluntad?
y hasta qué punto, obviamente, también hay una voluntad herida por unas circunstancias. Dicho eso, a esta primera, digamos, no sé cómo explicarlo, a este primer don, porque no era una cosa que a mí me saliese porque tenía que contarlo, ¿no? Sino hablarlo con naturalidad. Yo decía, bueno, la reacción de la gente está siendo bastante buena. Eso ayuda, claro. Si a mí en un primer momento hablar con naturalidad del suicidio de mi madre, no digas eso, uy, madre mía, o una culpa, ¿qué habrás hecho? ¿O qué habrá hecho ella? Si hubiese habido esto... Claro, te bloquea. Pues mi madre se ha muerto. Claro. Y ya, no quiero hablar más. Pero a ese dejar hablar de mucha gente dentro y fuera de la iglesia, a mí me ha ido ayudando más. Y aunque no era algo que yo llevase en camisetas o tatuado en la frente, claro, y tal, cuando surgen conversaciones, viene esto, ¿no? De manera que en el año 2019 me proponen hacer una entrevista para un medio sobre redes sociales, ¿no? Porque ya estaba muy activo por aquel entonces Twitter y tal. Javi Viendo, ¿no? Javi Viendo. y claro, surge el tema. Y en vez de hablar pues de cerveza, fútbol y fe, que es básicamente lo que yo suelo compartir, saco el tema, ¿no? Y yo digo, es que yo creo que Dios me ayudó a no ocultar el suicidio de mi madre. Contraportada Alfa y Omega del, si no recuerdo mal, 17 de octubre del 19. ¡Pum! Dios me ayudó. Claro, es un titular que llama mucho la atención y la Marta de la editorial Nueva Eva se puso en contacto con Pachi Bronchalo, sacerdote. Claro, sí, el padre, que ahora está en Colombia, también, creo que está ahí. Francisco Javier. Que, sí. Y me escribe, oye Javi, que me ha escrito mi editora que quiere hablar contigo. Bueno, ¿qué querrá? Quedamos en una cafetería y me dice, ¿tú quieres escribir un libro? Y yo, mi mujer es la que escribe bien. Bueno, mi mujer es la que hace las cosas bien, yo soy un poco más torpón. Y yo digo, venga. Y aunque tenía muy claro que quería contar mi historia, claro, lo que me sale primero es, bueno, voy a hacer un compendio sobre la conducta suicida. No, habla de tu historia. Claro que se necesita formación y eso es algo que yo he ido haciendo poco a poco, ¿no? En la carrera, en el plan de estudios. En plan de estudios de psicología, supuestamente, por aquella época, se decía que era la mejor facultad de psicología de España. Puntos suspensivos. Han salido 2 ministras, entre otras personas. Pues nos habla del tema, ¿eh? Wow. Vinieron de fuera para hablar de la conducta suicida. Aproximadamente un año después del suicidio de mi madre. Okay. Yo me apunté el primero. Claro. El primero. Y además que recuerdo que fui, oye, ¿pero vas a ir a esta formación? Sí, se está apuntando poca gente. Y yo, ¿por qué se apunta poca gente? Y cuando llega, ¿no?, el primer día y nos presentamos todos, hola, soy Javier y hace un año se suicidó mi madre. Y quiero entender. Silencio. Nos quedamos todos así. Me imagino las profesoras ahí. Sí. Y bueno, tuvieron muchísimo tacto y me ayudaron mucho, no solo en lo profesional para entender la conducta suicida, sino para decir, oye, si tú te bloqueas, si necesitas hablar, claro, si en algún momento dices, tengo que salirme a la cafetería o mixto con huevo, que era mi dieta, todo lo que necesites, oye, yo bien porque... Bueno, también creo que había ahí una fuerza para coger esto con el deseo de aprender, deseo de aprender en lo humano, en lo formativo, pero también en lo humano, en lo personal. Y me ayudó mucho. Pero tenía que contar mi historia. Y esa historia es la que cuento en Entre el puente y el río. Al principio lo solté todo y además que coincidió con la época de la pandemia, más o menos. Yo empecé a escribir y escribía mucho delante del Santísimo en la capilla, que a veces cuando vas a la capilla de oración perpetua a altas horas de la noche lo que haces es cerrarlos, oración de descansar en el espíritu, oración de asentimiento, sí señor, o
la oración de San José, que dices, bueno, Claro. a San José le hablaste en sueños, Ala. son las 3 de la madrugada, señor. A ver, tampoco se llevar la almohada, ¿no? Pero jo. Sí, Y sí. yo decía, ¿A quién bueno, no le ha pues, pasado? Sí. escribo, lloro, pero no lloro por tener la herida abierta, sino por el recuerdo de la Claro. herida y también la gratitud de ver ese camino hecho sin la niebla. Sin la Sin niebla la de la culpa. culpa, sin el dolor reciente. ¿Qué es lo que hace la niebla? No te deja ni mirar para arriba, ni Claro. para el lado, ni al suelo. En el suelo hay huellas tuyas y de gente que te acompañaba. El libro, que tiene un autor, que tiene otros testimonios acerca del suicidio de seres queridos, súper valiosos todos, pero está hecho de la base de muchas personas que me acompañaron. Empezando por mi mujer, gente de mi parroquia, de gente que me sostuvo en aquello. Eso, como la increíble historia de Javier Díaz Vega, súper fuerte, así, ¿no? ¡Buah! Que sobrevivió. No, es un camino más. Claro. Y ese camino, primero contado de golpe, y luego me dijo mi editora, vale, para la gente con fe esto va a ser un boom. Pero hay gente que necesita escuchar antes Claro. una parte más puramente humana. Luego metemos cómo lo viste desde la fe, porque no te la podemos quitar. Claro, ¿no? claro. Y lo dividimos y muy bien, ¿no? A mí me había ayudado el primer libro que leí después de la muerte de mi madre, que me lo regaló mi mujer, pues entonces mi novia, que era El hombre en busca de sentido de Víctor Frankl. Ah, claro. ¿no? Un básico La de historia, filosofía, ¿no? Un básico para todo. Para todo, para sí. todo. Sin que esto lo deba transformar, por supuesto, en un típico libro de autoayuda, que no lo es, que nunca debería ser llamado así, que encarna el dolor. Es que te duele leerlo. Es que es que no te lo puedes leer en una tarde. Y luego el proceso de fe, ¿no? De hecho, yo lo aviso al principio. Hace no mucho leí algún comentario en Amazon de opiniones de clientes. Demasiada religión. Pero no has visto la portada. Bueno, eso, de hecho, claro, te quería preguntar por qué el título. Entre el puente y el río. Me gustan los puentes más desde ¿Este es la Brooklyn? publicación de ¿O ello. qué? Es Lisboa. Ah, es Lisboa. Es Lisboa. El puente Claro, 20, y hay un Cristo atrás. 25 o 28 de abril. Nunca tengo clara la fecha. Y tenemos el Cristo Rey, El Cristo Rey. de Aldama. Entre el puente y el río cabe la misericordia de Dios. Ok. Es lo que le dice, a nivel biográfico, lo que tenemos y lo que da título al libro, es lo que le dice el santo cura de Ars a la viuda de una persona que se había suicidado. La viuda había llegado a Ars fastidiada, incluso físicamente, y este santo sacerdote, sin mediar palabra, le dice: tu marido se ha salvado. Porque en aquella época y en muchas otras épocas se sostenía, Claro. Se ha pues, lo condenado. que hemos hablado, ¿no? Esa condena automática, cuando la Iglesia nunca ha condenado automáticamente a nadie. Tampoco ha canonizado a nadie automáticamente, Sí. aunque, bueno, la Virgen María, claro. Claro, bueno, hay excepciones. Hay santos que dices, bueno, San Dimas, que es que el Señor te dice, hoy vas a estar conmigo en el Claro, paraíso. ante eso que... ¿Qué más pruebas quieres, señor? No, pero, porque el marido de esta mujer, aunque no era una persona de fe, sí que guardaba un respeto, una cierta devoción a la Virgen María cuando su mujer le rezaba. Y la Virgen María le alcanzó la gracia del arrepentimiento. Porque hasta para arrepentirse necesitamos una gracia, ¿no? Y es importante pedirla. Muchas veces vas a confesión y dices, Sí, bueno, sí. me arrepiento, pero no mucho, ¿no? Pero sí. Y ese arrepentimiento es lo que le había por lo menos dado la puerta del purgatorio. Que es lo que, no sé, los oyentes, pero yo firmaría, ¿eh? Primero el purgatorio por si acaso y luego ya... Total. Por méritos, por padecimientos, por las cosas buenas que uno por pura gracia haya podido hacer y por las oraciones de los demás. Y luego ya la increíble misericordia de Dios. Porque entre el puente y el río cabe la misericordia. Porque Dios es Señor del tiempo.
Claro. Entre el puente y el río, ¿qué puede haber? Qué maravilla. Sí, no me había puesto a pensar en eso. Claro. Lo que para nosotros podría ser una caída inmediata, donde se perdió todo, no hubo ya tiempo para reconciliarse, el Señor del tiempo lo hace distinto. Dice la Escritura, ¿no?, que para Dios 1000 años son un día. Sí. Y para una persona que trabaja en julio, un día son 1000 años, ¿no? Que no podemos medir todo, ¿no? Y que es muy importante porque también en cuestiones de prevención del suicidio te ayuda a tener una perspectiva de no puedes sostener que vas a acabar con todos los suicidios, pero sí que tienes que ayudar a dar esperanza. Ok. Y eso es importante porque es un tema que sí hay que sacar a la luz, que hay que hacerlo de forma adecuada y que a la vez que sacas a la luz datos y circunstancias muy delicadas, sacas y demandas ayudas y ayudas administrativas en salud mental, en la educación, en cómo vivimos, ¿no? Y cuál es la perspectiva trascendental de la persona hoy en día. Okay. No es el suicidio por falta de fe, que es un brochazo gordo, ¿no? Es cómo luego encarnas esa fe, cómo luego te ubicas en la vida y cómo podemos vivir circunstancias muy desgarradoras y muy desesperanzadoras, como puede ser un trastorno mental, un sufrimiento terrible, un fracaso económico, amoroso, académico, cómo lo asumimos y cómo nos acompañan. Que esto, en un mundo cada vez más individualista, nos da miedo. Y en eso los cristianos no tenemos que decir, pero nosotros, desde nuestra atalaya es que tenemos la fe. Sí, la tenemos. Como si fuera una píldora, ¿no? Que tenemos la fe, pero aquí no sé si entre los oyentes alguien mueve montañas. Yo no. Pero si tú ves como un grano de mostaza, mueves montañas. Y si no mueves montañas, no juzgues la fe de los demás, ¿no? Por eso nuestra fe no tiene que ser un escudo simplemente. Claro. En todo caso, el escudo que sea para más bien un motor, ¿no? Que te y para recoger. Ya. Es un don, pero también es una responsabilidad. Responsabilidad sobre nosotros y entre nosotros a la hora de cuidarnos y aceptar que nuestra fe es una fe en el sufrimiento de un Dios que nos ama. Es la cruz. La cruz, signo de salvación. Si por nuestra fe nos volvemos ajenos, fríos al dolor humano, no tenemos fe. Porque Dios se ha hecho hombre para sufrir por nosotros y con nosotros. Si nosotros nos volvemos fríos al sufrimiento humano, no estamos encarnando el amor de Dios. Estamos encarnando otra cosa. Una ideología que quedará muy bien, como hay ideologías como banderas. Elige tu propia aventura. Pero no será una fe que dé esperanza, sino que sea pues un apúntate a la marina, ¿no? O apúntate a esto o lo otro para tener una vida para sacarte plena. la foto y ya. Y ya. Javier, antes de pasar a algunas preguntas que tengo aquí anotaditas, como de consejos o de a lo mejor asesoramiento, quería preguntarte en qué estás ahora, como para, no sé, de repente alguien quiere saber más de lo que haces ahora, cómo ayudas o en qué lugar estás, para, no sé, se me ocurre de repente averiguar por ahí ayudas, ¿no? Bueno, yo trabajo en el Instituto de Desarrollo y Persona de la Universidad Francisco de Vitoria, en formaciones de educación afectivo-sexual. Desde hace unos cuantos años, a esta educación del corazón, hemos dicho, oye, si educamos el corazón, tenemos que educar las heridas y las dificultades que tiene la propia vida en tantas perspectivas. También en esta cuestión del suicidio, o en el caso también, aunque el suicidio en adolescentes también es tristemente muy alto y por desgracia, según leí el otro día, vuelve a crecer. También las conductas de autolesiones, sufrimientos que, aunque parezcan simples sufrimientos psicológicos, el sufrimiento nunca es solo psicológico, afecta a toda nuestra vida y afecta al cuerpo, ¿no? Por eso desde hace unos años, un par de años, poco más, tenemos un pequeño curso online que puede ayudar a familias, a centros educativos, para tomar sobre todo conciencia y poder, en la medida de lo posible, hacer cosas y exigir también que se puedan seguir haciendo cosas a
las administraciones Sí. públicas de uno y otro lado, que podamos decir, oye, esto es un problema, tenemos que levantar la voz. Aunque no pase consulta, nosotros en el instituto tenemos asociados un grupo del Centro de Atención Integral a las Familias que también se ocupan de este y otros tantísimos problemas que pueden tener una sintomatología de autolesiones o incluso conducta suicida. La cuestión sobre todo es acompañar y dejarse acompañar. No nos hace peores ni más débiles, sino que nos tiene que hacer más comunidad, sabiendo que luego la perspectiva de cada uno y la intimidad y cómo se abre al otro es muy importante, pero como lo respetamos y tenemos un lugar en común al que mirar, una esperanza común a la que mirar, creo que nos podemos acompañar. Y eso es algo que en la medida de lo posible todos, incluso con gente fuera de la iglesia, podemos tener puntos en común. Es decir, a mí que me pregunten por psicólogos expertos en este tema, dices, bueno, habrá psicólogos malísimos que lo primero que te pregunten es ¿por qué vas a misa? ¿No? Como si esto fuese la responsable de todos tus males, ¿no? Claro. Pero también hay otros que no. No solo para procesos de prevención de una posible conducta suicida, sino también para procesos de duelo. Oye, déjate acompañar. Si ves que esa persona está intentando tirar por caminos que van a menospreciar tu fe, que sepas además que eso deontológicamente no está permitido. Que esto es algo que creo que se nos olvida. Es verdad que cuando una persona está en un momento de vulnerabilidad y se fía de alguien, se llame el psicólogo doctor ateo de apellido Dios no existe, o se llame el director espiritual que te va a llevar por caminos que no te tiene que llevar, te fías, pero cabeza. Y creo que es algo que también has tratado en la dirección espiritual recientemente. Sí, con el padre Manuel, sí. Efectivamente, cabeza para, oye, hay gente que quiere ayudar. Y uno de los problemas del suicidio y de este silencio del que no se quiere hablar es que también en el duelo uno se ve solo. Y a la hora de buscar ayuda, uno se ve solo. Hay mucha gente que sabe de suicidio. Okay. Que sabe profesionalmente y que tristemente también sabe por experiencia, personalmente. Porque las tasas de suicidio son las que son y al final, quien más, quien menos, lo ha vivido. Entre los que nos van a escuchar, probablemente muchísima gente. Totalmente. Pues animar entonces a los psicólogos católicos que se formen en esto, ¿no? Que se formen en esto, porque de repente hay otros psicólogos no católicos que están dando ayudas, pero que dejan de lado el factor clave, ¿no?, en esta reconciliación integral de una persona, sobre todo una persona cristiana. Y que, también, si bien pueden muchos dirigir, hay otros que quizá no. Claro, pero que nosotros que podemos tener una perspectiva integral, mucho más integral. Pues oye, adelante con eso. Eso es. Sí. Javier, permíteme mirar un poco mi móvil, que tengo anotaditos algunas preguntas. A ver si, bueno, ha sido una conversación como tan fluida que a lo mejor ya me has respondido algunas, pero a ver, ¿qué errores solemos cometer al hablar del suicidio con personas afectadas? Pensando en el momento que tengamos que ir a dar el abrazo, a acompañar, ¿qué podemos hacer que no ayude? Yo creo que un primer error es pensar demasiado qué frase vas a decir. Okay. Porque primero yo creo que lo fundamental es irse en una frase típica, porque las frases típicas pueden hacer daño, ¿no? Tipo qué valiente o qué cobarde. O sea, la cobardía o la valentía, en cuanto ha habido un suicidio, no nos corresponde a nosotros medirla. Okay. Y puede caer muy mal porque no sabes cómo lo está tomando la persona. La persona que está viviendo ese ya primer momento de duelo. Si hay un rencor, si hay un intento de comprensión o incluso de justificación, que es también un poco peligrosa, el justificar, no, es que estaba sufriendo mucho. Claro. Sí, pero tú tienes que reconocer que te está doliendo. Y ese dolor lo tienes que abrazar. No para darle la vuelta y convertir en rencor, sino para poder sanar ese dolor. Si justificamos y no, es que claro, estaba sufriendo mucho, pobrecito. Al final lo que te da es una perspectiva resignada.
y una resignación frente al propio dolor. Claro. Y no te permites que te duela que una persona se haya quitado la vida. No, es que te tiene que doler. Otra cosa es que ese dolor lo conviertas, como decía, en un rencor. Comprender tu propio dolor, comprendiendo el dolor que le ha llevado a la otra persona a quitarse la vida. Por supuesto, el todo va a salir bien, nunca. No. Solo cuando el sacerdote o alguien capacitado teológicamente puede hablar de la parusía. Ahí podemos decir todo va a salir bien. Pero si no, pues sí. Una frase que yo detesto, ¿no? Yo creo que lo que más ayuda es con tus palabras, con tus gestos, que la otra persona pueda contar lo que quiera contar si está preparado. Y si no, presencia. Puedes contar conmigo, estamos aquí y estar. Y estar de verdad, no solo que queden palabras. Y estar de verdad. Y no dar una chapa. La chapa de ahora estás muy mal, luego vas a estar bien. Sí, que no es el momento ni el lugar, ni te corresponde tampoco a ti. El duelo, los duelos no tienen tiempo. Mira, esa era la otra pregunta. No lo he leído, ¿eh? Los duelos no tienen tiempo. Recuerdo hace poco un encuentro que tuve. En la primera fila había una señora que se pasó llorando media charla. Pero me decía que había llevado el duelo bien, más o menos, pero que ya la gente con la que estaba empezando ¡ay, ya pasó! Ya han pasado no sé cuántos años, ya pasa página. Y ella, claro, lo estaba llevando muy mal. Claro, luego me cuenta las circunstancias de su suicidio, del suicidio de su ser querido. Dijo, que la gente no sabe claro. que, aunque para ellos 2, 3 años escuchando a una señora hablar del suicidio de su marido le pueda parecer ya un poco pesado, su marido llevaban juntos toda la vida. Claro. Y eso en 2 años, no sé, no desaparece, no pasas página. Ahora, hay que acompañar bien y permitir que esa persona encuentre un espacio donde pueda hablar. Y también acompañarla para que pueda vivir otras cosas y disfrutarlas, sabiendo que la herida, la cicatrización de la herida puede ser lenta. Y de que a veces puedes acelerar un proceso de duelo y pasa el tiempo y volver atrás y decir, estoy fatal. Claro, que también hay que contar con ello, ¿no? Que puedes retroceder en el proceso. Eso es. Eso es. Perfecto. Y creo que aquí no lo tengo, pero quería preguntarte más sobre datos, ¿no? Un poco más objetivos, sobre todo para estar alerta, ¿no? De repente aquí nos escuchan muchas madres, bueno, en fin. Hoy por hoy, en cuanto a tendencias, no sé cómo decirlo, las tasas de suicidio, hacia dónde se dirigen y cuáles son las causas principales. Bueno, esto es muy resumido. Ya, sí. Qué complicado resumirlo, pero bueno. A ver, yo creo que cualquier suicidio de cualquier persona siempre es un drama. Es verdad que, bueno, siempre se habla de cuando hay suicidio de gente joven, pues claro, la juventud, la flor de la vida. Ya, pero cada vida es valiosa. Sí. Lo digo porque es verdad que hay un dato muy preocupante y es que entre los 15 y los 29 años el suicidio es la primera causa de muerte no natural en España. Entre los 45 y los 55 años, sobre todo en varones, la tasa de suicidio es altísima. Estamos hablando de que de los aproximadamente 4.000 suicidios al año en España en los últimos años, aproximadamente el 75% son hombres. De que a partir de los 60 años la tasa de suicidio está aumentando. Y de que probablemente, aunque esto sea un poco políticamente incorrecto, las tasas de suicidio en personas más mayores dentro de no pocos años descenderán. Y tendremos a nuestros políticos de cualquier partido, supongo, no sé si se salva alguno, y si se salva por ahí seguro que se condena por otros lados, dirán, mira, hemos bajado. Celebrando la... Será que la eutanasia ha ido... tapando esa cifra. Ha ido tapando y ha ido abriendo perspectivas en gente, en familias, en médicos, en la sociedad, que ya va permeando una cultura de la muerte. Para la eutanasia va permeando, para otras cuestiones, como puede ser el aborto, está permeado hasta muy fondo, ¿no? Por eso es importante tener presente que no va a ser que mañana aprueben un plan de acción, un plan nacional contra el suicidio y la tasa baje. No.
porque aunque se han ido haciendo cosas, política, burocracia. Lo urgente no se está haciendo porque primero pues hay que, pues eso, establecer datos, y aunque hay muchísima gente mucho mejor preparada que yo, luego tienen que hablar entre ellos, Sí. estadísticas, estudios, y luego los 17 sistemas educativos, los 17 sistemas sanitarios y los 800.000 momentos de votación a favor o en contra. Y como lo hace este partido, bueno, no lo hace el partido, lo hace la gente experta bajo el mando de un partido, yo me pongo en contra. Si lo hace el mío, estoy a favor. Sí. Entonces, por desgracia, estamos en manos de burócratas, yo lo llamaría de otra manera, porque es que ni siquiera son burócratas que hacen bien su trabajo y se van. No, estamos en manos de gente que utiliza el dolor y la vida humana a su favor o en su contra, dependiendo de cómo vaya el viento. No podemos esperar a que ningún político de ningún partido, tanto para este como para otros temas, venga a decir, tengo la clave de la salvación. Sí. No. Sí. Y hemos pasado de hablar del suicidio solo cuando se daban suicidios por los desahucios, cuando gobernaba un partido, a hablar del suicidio por la poca perspectiva cultural y de tradiciones que tenemos ahora. El suicidio siempre es multicausal y es un problema que va mucho más allá de la política o de un problema puramente médico. Es un problema social que nos tiene que armar de valor para formarnos acerca de este tema y para luego llevarlo cada uno en su práctica, en el poder acompañarnos bien. Y luego ya, claro, necesitamos más servicios. Necesitamos que los centros educativos, por poner un ejemplo, no sean en granjas. Hace no mucho que se hablaba de las leyes de bienestar animal, ¿no? Porque es que las granjas con miles de cerdos, de vacas, de pollos, son institutos de más de 1.000 alumnos y ves el departamento de orientación y ¿qué hay? 4 o 5 personas para 1.000. Sobre todo cuando el tema del bullying, de todo lo que ocurre en el colegio, sí, claro, afecta. Pobres cerditos y pobres pollos y pobres vacas, pero ¿cómo tenemos a los alumnos? Que parecen cárceles. ¿Qué perspectiva les damos? Y ya no solo una perspectiva del problema de la vivienda, el empleo, ¿qué hacemos? Pues que se vayan en tren por Europa, que se lo pagamos entre todos. Y ya. Sí, como que desde arriba solo vemos parches, ¿no? Parches a heridas muchísimo más profundas. Y el parche lo único que hace es intentar silenciar otra realidad, que en vez de que se vayan en tren por ahí, hay gente que se tira a las vías. Entonces, racionalidad a la hora de establecer proyectos y protocolos, pues la hay, pero luego voluntad política menos. Vale. Lo que cada uno tiene que hacer es, si ve que se siente llamado a hacer algo, estudiar, formarse. Hay mogollón de cursos, de libros, pongo así. Y el curso online también, sí. Y luego, sobre todo gente de fe que haga un discernimiento. Oye, en mi trabajo, en mi vocación, ¿qué puedo hacer? Claro. Qué valioso es que un sacerdote pueda decir, ¿qué señales puedo ver en una dirección espiritual, en una confesión? Que se forme en eso también. ¿Y a quién puedo acudir? Al COF de mi ciudad, o a urgencias. ¿Cuántos sacerdotes pasan por hospitales? Entonces, es una llamada. Sí, como que a lo mejor desde la realidad de tu parroquia, que a lo mejor la puedes ver muy mínima, se pueden generar redes de apoyo interesantes, ¿no? Eso es. Y no dejar simplemente esto en manos de que haya más psicólogos y más psiquiatras. Que hay un montón, que hay un montón de gente con la licenciatura al grado de psicología. Y hay un montón que de este tema nada sabe menos que yo de otras cosas. Porque creo que cada uno desde su perspectiva puede hacer algo. Termino con San Pablo. San Pablo salva a una persona del suicidio. En los Hechos de los Apóstoles, San Pablo con sus compañeros está encarcelado, lo típico de San Pablo. Nada nuevo. Nada nuevo. Y parece ser que al guarda, al soldado, le habían amenazado fuertemente de que cuidado con que este se escape. Bueno, el Espíritu Santo, que iba por otro tema, digo, terremoto, rejas rotas, y la perspectiva de, ostras, que esta gente se ha escapado,
le invitaron al soldado a coger la espada y preparándose para darse muerte. Y San Pablo, a grito pelado, desde la cárcel le dice, no te hagas daño a alguno, que estamos todos aquí. Es decir, Sí. tu dolor a mí no me hace huir. Que era lo fácil y que era, oye, incluso lo que Dios había permitido con ese terremoto fortuito, poco fortuito. No, yo estoy aquí. Estamos todos aquí. Lo Qué que, fuerte esa palabra, lo que ¿no? provocó Estoy aquí. en el soldado fue una salvación. No solo una salvación de que no se suicidó, sino que también el Una hombre y su santidad, familia ¿no? se convirtieron. Supongo que después escaparía porque a sus superiores no les sentaría muy bien. Que, oye, no solo has dejado escapar a Pablo y sus compañeros, sino que encima te has escapado tú también. Pero estamos todos aquí. Nosotros también sufrimos, también podemos caernos, pero tenemos quien nos levanta. Wow, qué bonito de verdad. Creo que nos has dado muchísimas herramientas para desde nuestra cotidianidad, desde nuestra realidad, poder hacer algo. Y si de repente en este podcast hay una persona que se le ha cruzado por la mente un pensamiento suicida, que sepa, bueno, que no lo sé, ¿qué puedes decirle a esa gente? Mira, los pensamientos suicidas son mucho más habituales de lo que queremos aceptar. Entonces, normalizar que pueda haber momentos donde se pueda pensar está bien. Normalizar no es bendecir, no es decir está bien. Pero a veces, en términos humorísticos, ¿quién no ha dicho me pego un tiro, me tiro por un puente? La gente en plan como para desfogarse, ¿no? O como lo típico que decimos cuando nos cabreamos con alguien, le arrancó la cabeza, tampoco lo haríamos, ¿no? Pero pensamientos así a veces pueden surgir. Vale. Del pensamiento al deseo hay un cacho. Y hay también tiempo para preguntarse qué hay en mi vida, no solo que me hace sufrir, sino también que me ayuda a levantarme. Okay. Cuando hay momentos de oscuridad. Si me cuesta ver tanto lo que me hace sufrir como lo que me hace levantarme, tengo que pedir ayuda. Perfecto. Y es muy importante una primera ayuda, no solo profesional, sino de alguien que pueda escuchar sin juzgar, sin decirnos para tanto, ay, a ti te pasa, pues a mí también. Uy, todo va a salir bien. No, te escucho. Te escucho y me preocupa. Y te quiero acompañar. Que pueda ir hilando. Porque no es bendecir, no es, es que claro, que está fatal. Claro, pues no, es normal que puedas sufrir. Es normal que tú como cristiano, aunque tengas fe, puedas, por múltiples causas, desde un duelo o una depresión o una falta de serotonina en el cerebro, te aparezcan estos pensamientos. Es bueno también poder hablar de ello y poder recibir una ayuda adecuada. Si lo dejamos ahí encerrado porque nos da miedo, porque es verdad que asusta mucho tener esos pensamientos, es peor. Es peor. Que dejar salir. Tampoco publicarlo a los cuatro vientos. Sí. Luego la gente muy mala, pero sí, en un contexto personal de amistades y también compartirlo y si es necesario en un contexto profesional. Perfecto, Javier, muchísimas gracias. De verdad que ha sido un episodio muy valioso, va a ayudar muchísimo y espero que sigas adelante con todos tus proyectos, con el Instituto de Desarrollo y Persona, que lo hacen genial, cada cosa que hacen a mí me encanta. Y nada, esperamos que la gente pueda, comentar, pueda darle like o suscribirse, pero sobre todo compartir este episodio a quien crean que lo pueda necesitar. Así que muchas gracias, Javier. Muchas gracias a vosotros. Si este podcast te acompaña, te inspira y te ayuda a poner a Dios en el centro de tu vida cotidiana, hoy quiero pedirte algo muy sencillo, pero muy importante. Que te conviertas en un donante mensual de Mantiti Fe Podcast. Nuestra meta es publicar 2 episodios al mes. Y para eso necesitamos tu ayuda. Cada episodio requiere equipo de audio, de grabación, tiempo de edición y antes de creación y de coordinación con el futuro invitado. Hasta ahora, Mantiti Fe Podcast ha superado más de 600.000 visualizaciones en YouTube y en Instagram ya somos más de 59.000 seguidores. Mientras que en Spotify crecemos y llegamos a más de 4.000. Y todo eso ha sido posible gracias a ti. Si te gusta lo que hacemos y sobre todo crees en lo que hacemos, te invito a sumarte desde donde estés, con lo que puedas y quieras.
En la descripción de este vídeo y en la biografía de mi cuenta de Instagram te dejaré toda la información para que puedas colaborar. Gracias por ser parte de este proyecto y sobre todo por valorar este espacio donde la fe y lo cotidiano se abrazan.